a explicación el funcionamiento del multímetro o tester. Recuerden que en el capítulo 1 hicimos un breve adelanto de este instrumento. Este instrumento es un elemento que permite realizar mediciones de tensión, corriente y resistencia en los circuitos eléctricos. Existen dos tipos de multímetros: los analógicos y los digitales. Hemos traído a pantalla algunos de los tantos voltímetros existentes o multímetros existentes. Los multímetros analógicos tienen una aguja indicadora que recorre la escala indicando el valor de la tensión efectuada, en el caso de voltímetro. Por eso es importante que usted aprenda a seleccionar e interpretar las distintas escalas. En los multímetros digitales, la lectura efectuada aparece directamente sobre el display, no siendo necesario interpretar escalas ni realizar conversiones como en los multímetros analógicos. Ambos multímetros coexisten y se utilizan frecuentemente, por lo cual usted deberá aprender el manejo de uno y otros. Ninguno de los dos es mejor ni peor que el otro, ya que la calidad del instrumento no pasa por el hecho de ser digital o analógico, sino por su sensibilidad, que dentro de un instante veremos. Aquí vemos multímetros analógicos de distinta calidad y también sensibilidad. También una diversidad de multímetros digitales. Obviamente habrá muchos más modelos que estos, pero simplemente a modo de ejemplificación. Algo muy importante: no menosprecie al multímetro analógico, pues no es correcto pensar que ha sido desplazado por el digital. Hagamos una breve y simple explicación del funcionamiento de un tester analógico. Se basa en dos imanes que crean un intenso campo magnético, centrado perfectamente entre ambos imanes, sin tocar a ninguno de ellos, un núcleo de hierro dulce. La idea de esta pieza es concentrar todas las líneas de fuerza que produce el imán a través del centro de este dispositivo, lo cual deja un espacio alrededor de ese núcleo de hierro denominado entrehierro, y pivoteando sobre un par de ejes se va a colocar un bastidor que rodea a ese núcleo. En él se va a hacer un arrollamiento de alambre fino que va a conformar lo que se llama la bobina móvil. Solidario con el movimiento del bastidor vamos a tener una aguja indicadora que será la que recorrerá la escala del instrumento cuando realicemos una medición. Debido a que el largo de esa aguja no puede ser simétrico, pues eso aumentaría el tamaño del instrumento, el extremo inferior de la misma posee un contrapeso que se equilibra por la diferencia de longitudes que tiene la aguja. Cuando este instrumento funciona, la aguja se va a desplazar porque ha sido desplazado el bastidor. ¿Cómo se consigue que la aguja, al moverse por el bastidor, no interrumpa los conductores del bobinado que está arrollado sobre el bastidor? Observemos este dibujo. Sería visto desde la parte superior de él una proyección vertical, los polos, el núcleo de hierro y el bastidor que rodea a ese núcleo. Y las puntas de la bobina se van a conectar a dos espirales o resortes colocados en cupla antagónica. Cuando nosotros coloquemos las puntas del instrumento sobre un circuito para realizar una medición, a través de esta bobina circulará una corriente.
esa corriente producirá un campo magnético, que como ustedes se darán cuenta, está dentro de otro campo, lo cual hará aparecer la fuerza de desplazamiento, tratando el imán de expulsar de su interior la bobina móvil, debido a que ella pivoteaba sobre dos ejes. Lo único que logrará será hacerla desplazar, y al desplazarse la aguja recorrerá la escala indicando la medición. Esta breve explicación es para que usted sepa una cosa: el alambre que se arrolla sobre el bastidor conformando la bobina móvil es del grosor de un cabello aproximadamente. Estos espirales son del tipo de relojería. En instrumentos buenos, los ejes se apoyan sobre una platina de cada lado que posee un rubí para lograr un fácil desplazamiento de la bobina cuando es recorrida por corriente. ¿Por qué hacemos notar esto? Porque esto, si no se toma en cuenta, si se golpea el instrumento indebidamente o se lo manipula sin cuidado, puede llegar a romper este mecanismo, que es similar a un mecanismo de relojería. Como un complemento de la explicación anterior, observe usted aquí el bastidor con su bobina móvil. Observe. El núcleo de hierro, los espirales con resortes, la aguja indicadora, que cuando el bastidor se mueve, ella también, y la conexión de las dos puntas de la bobina que salieron a través de los resortes o espirales. En definitiva, irá conectado a través de resistencias y llaves a los dos lugares donde usted insertará los plug del instrumento, los terminales. Los multímetros analógicos en su parte delantera superior poseen un panel en el que observamos diferentes escalas, cada una de ellas para realizar distintas mediciones. Observe además que para ayudar al usuario, siempre al costado de cada una de ellas dice qué mediciones pueden realizarse en esas escalas. Por medio de una llave o perilla, podemos seleccionar cualquiera de las escalas que posee el mismo, decimos el multímetro, eligiendo el tipo de medición, a saber, tensión o voltaje de corriente continua. Observe que el paréntesis abarca desde 0,3 a 1200 volts de corriente continua. En la escala siguiente, ACV, tensión o voltaje de corriente alterna, desde 0 volt a 1200. Resistencia eléctrica, ohms, factores multiplicadores que deberemos aplicar a la escala. Medición de corriente continua con diferentes valores de acuerdo a la posición de la llave. Observe. Ahí acabamos de seleccionar una tensión alterna máxima a medir de 120 volts. Allí colocamos el instrumento para medir intensidad de corriente continua, 30 mA, valor máximo a medir, y así sucesivamente. Algunos instrumentos tienen la posibilidad de medir capacidades,
temperatura, frecuencia, prueba del estado de diodos y transistores. Es decir, eso será lo que determinará su calidad, la sensibilidad y la cantidad de prestaciones que él nos pueda brindar. Para medir resistencia, utilizaremos la escala que se encuentra en el extremo superior del selector. Obsérvese que al costado está, como indicamos hoy, el símbolo omega. También puede traer indicado la palabra ohm en la parte superior, pero en este caso la escala graduada trae indicado el símbolo omega, la letra griega omega. Por medio de la llave selectora ubicamos el paréntesis que puede traer indicado la palabra ohms o el símbolo omega, como dijimos anteriormente, que es lo mismo. Cada uno de estos valores que indica la llave es el factor multiplicador a aplicar a los números de la escala graduada. Esto quiere decir, si nosotros hubiéramos colocado x10, significa que debemos multiplicar todos los números de la escala graduada por ese valor, o sea, por 10. Por lo tanto, este número 10 pasaría a ser 100 ohm. Este 200, 300, 500, 1000, 2000 y así sucesivamente. Si por el contrario la perilla hubiera estado por 1K, recuerde que en el ohm la K significa 1000, es que tenemos que multiplicar los números de la escala por 1000. Y por ejemplo, el número 10, que en el ejemplo anterior se agregaba un 0 y pasaba a ser 100, ahora vale 10.000 ohm. El 20, en vez de 200, sería 20.000 ohm. 30, 30.000 ohms. 50, 50.000 ohms. 100, 100.000 ohms. Y así sucesivamente. Antes de pasar a estudiar el procedimiento de medición propiamente dicho, veamos algunas precauciones que debemos tomar. Algo de fundamental importancia. Debemos cuidar que el elemento esté desconectado de la tensión, el elemento a medir, porque podemos dañar seriamente el instrumento. O sea, el elemento a medir debe estar desconectado de la tensión. Para realizar la medición, insertamos una punta de color rojo, donde dice positivo, y la de color negro, donde dice negativo. Estas son las puntas originales del instrumento. Pero una forma de liberar nuestras manos es, por ejemplo, quitar una de ellas y reemplazarla por otra idéntica en su condición, pero que posee una pincita, la cual nos va a permitir que, por ejemplo, cuando vayamos a hacer el ajuste a cero del instrumento, hay que colocar las puntas en cortocircuito y observar que la aguja del instrumento coincida exactamente con el cero. Si no lo hace, porque no llega o se pasa, debemos recurrir a un reóstato que éste posee sobre uno de los lados, que nos va a permitir modificar el ajuste de la aguja hasta que ésta coincida exactamente con el cero, o sea, calibrar. Si cuando usted realiza ese ajuste la aguja no alcanzara el cero, no importa a qué distancia ha quedado, usted debe reemplazar la o las pilas
del instrumento por unas nuevas. Cuando usted elija o seleccione una escala de R por 1000 o más, nunca debe tocar en forma simultánea ambas puntas metálicas del instrumento, porque usted observa en la pantalla que provocamos un movimiento de la aguja y no hay ningún elemento colocado. Es la resistencia interna del cuerpo. Tampoco es conveniente que usted mida un componente que está asociado a otros en un mismo circuito, porque la medición le puede dar errónea. Observe usted, conectamos como corresponde un extremo de la resistencia. Observen usted ahora el instrumento. Habrá notado que el instrumento está manejando un valor mayor, que en un instante entraremos a determinar. Pero simplemente recuerde, marcó dos valores diferentes. Si elegimos la escala de R por 1K, el instrumento, cuando medimos la resistencia, quedó detenido en el primer momento en la segunda línea después del número 10. Este número, al haber utilizado factor multiplicador por 1000, pasó a transformarse en 5000 ohms, este en 10.000 y este en 20.000. Si usted cuenta las divisiones que hay entre el número 10 y el número 20, se dará cuenta que hay 10. Si usted divide esos 10.000 ohms de diferencia que hay entre ambos por las 10 divisiones que se interponen, sacará como conclusión de que cada una de las divisiones en este momento valen 1000 ohms, lo cual significa que si aquí es 10.000 y hay dos líneas más que indican cada uno 1000, la resistencia del objeto que medimos es de 12.000 ohms, porque la aguja está en esa ubicación. Al realizar nuevamente la medición, pero desconectándole un extremo al elemento, observemos que ahora la aguja se ha detenido dos líneas antes del número 20, lo cual significa que, como recién obtuvimos como valor de cada línea 1000 ohms, estaría marcando 18.000 ohms. Por lo tanto, hemos tenido un error en la medición de 6.000 ohms la primera vez con respecto al verdadero valor que posee la misma, que es 18.000 ohms. Recuerde entonces, cada vez que va a medir un componente que forma grupo o conexión con otros, debe desconectar por lo menos un extremo del elemento. ¿Recuerda la lamparita que retiramos del portalámparas? Acabamos de medirla. La aguja se pasa del cero. ¿Qué es lo que sucede? Hemos mantenido la llave selectora en la posición por 1K, lo cual significa que mido valores de 1000 en adelante. Quiere decir que la escala seleccionada con la llave no es la adecuada. Debemos cambiar de posición la llave hasta obtener un valor legible. Observen. Observen, la aguja se ha detenido en el número 75 aproximadamente. Como el valor multiplicador es por 1 y 50 por 1 da 50 y 100 por 1 da 100, usted debe observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones entre el número 50 y el número 100.
entre el 50 y el 100. Quiere decir que cada una de esas divisiones vale 10 ohms. Por lo tanto, tenemos dos divisiones, casi 3, o sea, 2,5, serían 75 ohms, porque está entre medio de dos líneas equivalentes a 10 ohms. Cuando vaya a realizar una medición, haga el ajuste a cero del instrumento tantas veces como cambie usted de escala, para no tener error en la medición. Una vez realizado el ajuste, realiza nuevamente la medición. Probemos la continuidad o resistencia de un bobinado o impedancia. Hemos elegido una escala, R por 1, y no olvidemos comprobar el ajuste a cero de la aguja. Una vez obtenido, ayudados por la pincita, utilizamos una sola mano para que nos diga la resistencia del objeto. Observe usted allí que nos está indicando 38 ohms de resistencia. Vamos a medir ahora un transformador. Observen, 30 ohms de resistencia. ¿Recuerda usted que habíamos dicho que el instrumento como ómetro servía para medir la resistencia de los objetos, así como su continuidad? Suponga usted que queremos saber si este conductor está entero, no está quebrado, ofrece continuidad. Colocaríamos el instrumento de esta manera y al hacer la medición vemos que sí la tiene. Pero supóngase usted que este conductor estuviera quebrado. Observe ahora el instrumento. El instrumento está indicando infinita resistencia, lo cual significa que el conductor ha perdido la continuidad. Este y muchos otros casos se pueden realizar comprobaciones para ver qué es lo que sucede. Para una mejor comprensión del funcionamiento del ómetro, veamos ahora cómo es internamente este aparato. Bobina móvil con su aguja indicadora, una pila, dos o una batería y un reóstato. Dijimos que antes de realizar una medición debemos realizar el ajuste a cero de la aguja del instrumento, que consistía en poner en cortocircuito ambas puntas, la roja y la negra, y mover el reóstato hasta obtener la coincidencia de la aguja con el número 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Lo que estamos haciendo es que la corriente que hace circular la pila lo haga a través de la bobina móvil del instrumento. Esto produce un campo magnético en la bobina, la cual será rechazado. Recuerde que de acuerdo a la cantidad de corriente que pasa por la bobina, va a ser el campo magnético que en ella se va a producir. Un instrumento de tipo confiable de electrónica sería aquel que hace circular una corriente máxima de 50 microamperes y con ello consigue el desplazamiento de punta a punta de la escala graduada. En el momento en que nosotros movemos este reóstato, estamos regulando la corriente que hace circular la pila para que esa corriente alcance un máximo de 50 microamperes
y la aguja llegue desde el infinito o posición de reposo exactamente hasta el cero. Un detalle importante para la gente que trabaja en electrónica es observar que en la mayoría de los multímetros, fundamentalmente los japoneses, la polaridad de la batería o pila cambia la polaridad externa de las puntas de medición. Observe usted, en el caso del ómetro, la punta roja que debemos insertar donde dice en el jack positivo está conectada al negativo de la batería y la punta negra considerada negativa está conectada al positivo. Esto tendrá mucha importancia cuando realicemos mediciones de diodos y transistores. Cuando presentamos este tema